Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes veis la sesión en diferido. Hola Marta, buenos días, que no te he dicho nada. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que bien. Mira, aprovecho ahora que me preguntas, Elena, y Claro. te quería preguntar si tienes alguna herramienta de Text Analytics para recomendar. Pues vamos a verlo la semana que viene y vamos a ver algunas de ellas. Luego recomendaré además herramientas de cada una. ¿Es para la empresa o es para ti para cacharrear? Es para mí, para la actividad. Para la actividad lo vamos a hacer con IA. Vale, vale. Pues entonces lo Porque hago con IA. realmente es lo que están haciendo ahora la gran mayoría de las empresas. Os voy a enseñar alguna otra herramienta que trabaja con Vale, Text Analytics, pero las que hay gratuitas para la actividad las vamos a ver, ¿eh? Y os las voy a enseñar vale. por si queréis hacerlas con ella, pero son muy limitaditas, la Sí, verdad. Las que hay que trabajan mejor para la actividad son de pago. sí, por eso, porque me estaba volviendo loca, digo, voy a preguntarle a Elena ya que me pregunta. Y entonces lo que había alguna gratuita que no estaba mal, pero requería Vale, cierto trabajo manual. Y para la actividad, especialmente para la actividad 2, o sea, para la una podéis hacerlo manual o podéis hacerlo con IA vale, un poquito como veréis, pero veremos un poco más cómo lo vale. hacen, cómo hacerlo con inteligencia artificial. Y de hecho, la gran mayoría con las que estoy trabajando ahora lo que están haciendo es pues integrar ChatGPT en la mayor parte de los casos y Ujú. meterle los prompts para analítica Vale, para hacer la parte de Text Analytics, que será un vale, vale, poquito donde perfecto. vayamos, que de hecho en un año, o sea, en lo que llevamos de 2025, hay varias herramientas de Text Analytics que han desaparecido, Vale, precisamente vale, porque vale. las empresas se están yendo a inteligencia A la artificial. IA. Ok. Mm. Pues gracias. Nada, ¿tenéis alguna dudilla más con la actividad uno que queréis que comentemos antes de empezar? No, pues voy. Daniel, Claudia, Héctor, César. Bueno, a César ya le he saludado antes. Buenos días. Pues voy compartiendo pantalla, ¿vale? Hoy vamos a ver un poquito el valor de vida de cliente y indicadores de experiencia de empleado. La semana que viene ya veremos y nos meteremos justo en lo que estaba comentando con Marta, que es la parte de Text Analytics y analítica de datos no estructurados. Veremos también algunas herramientas y plantearemos también la actividad 2, pero pues como decía, más desde trabajar con inteligencia artificial. Sí. Entonces, por terminar también esta parte de métricas esenciales de cliente, que si os acordáis vimos NPS, el CSAT o CISAT y CES, quizá lo más importante y sobre todo lo que más se está trabajando pues es entender el valor que tiene un cliente para nosotros. Porque ya hemos hablado de esto y es que al final conseguir un cliente nuevo pues es entre 5 y 25 veces más caro que retener a uno existente. Entonces es importante que sepamos o conozcamos qué valor tienen los clientes para mí. Y vamos a ver que hay diferentes formas de medirlo, diferentes formas de aproximaros. Yo os cuento la que suelo utilizar y también otras para que sepáis que existen, ¿vale? Entonces, normalmente la forma más simple de calcular el valor de vida de cliente es cuánto facturo por usuario y el tiempo medio de vida que está conmigo. Esto se puede hacer usuario a usuario. En base al histórico que yo tengo de todos mis clientes, pues yo cojo cuánto he ingresado por cada uno de ellos y cuánto tiempo ha estado conmigo. Pepito, pues tanto ingresado y ha estado conmigo 3 años. Fulanito, tal, y luego puedo hacer medias. Oye, pues la media de vida de cliente que suele estar conmigo es 3 años, son 5 años. ¿Vale? Nos ayuda, por un lado, a saber cuánto puedo invertir en retener a mis clientes o cuánto puedo invertir en hacer que mis clientes tengan más valor para mí. Pues, por ejemplo, que vayan contratando otros servicios adicionales o haciendo cross-selling, es decir, compras relacionadas en base al histórico de lo que han comprado otros clientes similares. Y también nos ayuda a trabajar en estrategias de mercadotecnia para conseguir clientes de alto valor.
Con una de las aseguradoras, he trabajado con muchas, pero con una de las que trabajaba, de hecho, es un proyecto que les interesaba mucho porque lo que captaban eran clientes de bajo valor en canales de pago de mercadotecnia de marketing. Y ya hay algunas posibilidades que hoy también os contaré de incluso esta información, si la tenemos, dárselas a la plataforma, dárselas a Google y que Google lo que haga es buscar a clientes que estadísticamente sepan que van a tener más valor para la empresa. Aquí hay ciertas reticencias, hay empresas que dicen no les quiero dar toda mi información a Google y toda la información de mis clientes y por tanto no les voy a dar esto, y otras con las que estamos trabajando que se la están dando. Y con las que estamos trabajando que le están dando esta información, la verdad es que, por ejemplo, con una empresa en Alemania, hemos tenido un 43% de mejora de captación de nuevos clientes y un 43% de mejora de ROAS y de rentabilidad, haciendo un lifetime value muy, muy, muy basiquito, ¿eh? O sea, más tipo este, más facturación y tiempo medio que está con nosotros que otros un poquito más complejos. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los clientes tienen el mismo valor para mí. Siguiendo un poco el ejemplo que veíamos con AXA, ¿vale? El promedio de tiempo que los clientes están con ellos, este es ficticio, ¿vale? Porque de hecho con AXA yo no he trabajado, son 5 años. Entonces imaginemos que pues yo tengo mis clientes y tengo por un lado en el sector asegurador las pólizas, quiere decir los contratos. En un mismo contrato puede haber varias personas aseguradas, pues porque a lo mejor está mi marido o mi mujer y yo, mis hijos, y puedo tener pues un contrato, como es en este caso, con 2 personas, o aquí en este un contrato con 3 personas, o simplemente un contrato y yo soy el único asegurado, ¿vale? Y luego, pues tengo un pago por mes, que es cuánto me cuesta mi póliza en función de los servicios que tenga contratado, y el pago al mes teniendo en cuenta por cada uno de los asegurados. Pues 2 por 2, o sea, 2 por 20 40, este es uno solo 100, 3 por 20 60. Luego podemos sacar incluso el promedio de cada uno de cada uno de los clientes y del valor de vida de los clientes. Oye, pues por cada contrato tengo un promedio de 2,2 asegurados, el pago mensual promedio es de $76 o euros por asegurado, el pago promedio al mes que yo tengo, la facturación es 144. Con lo cual, si nos vamos a la fórmula simple de media, yo diría que el valor de vida de mis clientes medio es $144 por 12 meses, por 5 años, que son el tiempo de media que están conmigo mis clientes, 8.640. Esta es una forma que lo puedo hacer uno a uno, ¿vale? Y yo normalmente como trabajo es intentar que en mi CRM pues, aplicar una fórmula en la que se calcule el valor de vida a que a día de hoy tiene ese cliente para mí, porque hay clientes nuevos que a lo mejor llevan conmigo un mes y clientes que a lo mejor tienen un histórico que llevan conmigo 10 años. Y también lo que trabajo con el equipo de data es hacer una valoración estadísticamente, calcular cuál es el valor de vida de cliente que va a tener para mí. Es decir, si entra un nuevo cliente hoy, claro, un nuevo cliente para mí hoy, puedo establecerle los valores medios. Oye, pues de media debería estar conmigo 5 años y de media esta es la póliza que ha contratado conmigo. Pero la realidad es que lo que hago es que con el histórico yo le paso al equipo de data el histórico de todos mis clientes, de el último año, preferentemente de los últimos 2 años. Y ellos lo que calculan es qué características tienen para mí en común los clientes de alto valor, qué características los de medio valor y los de bajo valor. Con lo cual, cuando va a entrar un nuevo cliente, lo que se establece ya es una probabilidad de si ese cliente para mí va a ser de alto, medio o bajo valor. Con lo cual, lo que suelo construir es el valor de vida a tiempo real que está teniendo ese cliente para mí y el promedio de lo que yo entiendo si para mí esta persona va a ser un cliente de alto valor. Porque así puedo establecer estrategias distintas diciendo, oye, pues estos clientes que son nuevos, pero para mí tienen probabilidad de ser de alto valor, pues el tipo de contrato o si le puedo hacer un upgrade, o si puedo ofrecerle otro tipo de servicios, o incluso estratégicamente, pues cómo me interesa o no mantenerlos, porque sé que pues, cumplen las características para que sean un cliente de alto valor para mí. ¿Hasta aquí más o menos bien?
Sí. Perfecto. La fórmula que más suelo utilizar, ¿vale? En lugar de lo que es facturación por el tiempo que están conmigo, es el margen de contribución. Al final es, oye, ¿cuánto me gasto yo en conseguir nuevos clientes? ¿Cuánto me cuesta tanto mis gastos fijos como mis gastos variables? Y realmente cuál es el margen de beneficio que yo tengo por cada uno de mis clientes. Entonces, imaginemos que en el caso de AXA su margen es del 25%, es decir, por cada cliente que consiguen el 75% al final son gastos directos o indirectos y el 25% es limpio, pues el valor medio que tendrían en lugar de 8.640 sería 2.160. Yo normalmente suelo ir a margen. ¿Qué pasa con las empresas? Que este dato puede llegar a costar mucho. Un e-commerce suele tener como mucho más claro el margen de beneficio. Oye, cuánto me cuesta la producción, la logística, la distribución, tal, 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 las devoluciones que tengo para calcular el margen, pero, por ejemplo, una empresa de servicios, el cálculo del margen a veces es un poquito más complicado. De hecho, os he puesto el ejemplo de aseguradoras porque en este caso es lo que hablamos. A mí como aseguradora no me interesa que tú utilices mi seguro porque me supones un gasto. Pero sí me interesa que al menos una vez al año utilices mi seguro porque por media o por regla general, si en un año no has utilizado el seguro, hay mucha mayor probabilidad de abandono porque entonces es como, ¿para qué estoy pagando esto si no lo uso? Entonces tienen que jugar con el intentar incentivar que al menos utilicen una vez al año su seguro con el no lo utilices mucho porque al final para mí no eres rentable o el margen que me vas a dejar es menos. En un asegurador médico, si tú vas mucho al médico, el margen que dejas es menor. Por eso suelen poner más problemas cuando pues hay problemas de salud y no te quieren dar el seguro y este tipo de coches, o sea, de cosas. O igual en un seguro de auto, sí, estamos todo el día dando un parte, pues por accidente o por siniestro o por cualquier cosilla así. Entonces, además, relacionado con el valor de vida del cliente, yo lo que tengo en cuenta también es otros indicadores, que es justo también lo que os decía y en el ejemplo que os ponía de, oye, si es que al final, si en un año no has utilizado y te vas a ir, pues me interesa que me utilices al menos una vez al año. Otros indicadores que están relacionados y que están relacionados también con la experiencia de cliente, pues es la tasa de retención, es decir, qué porcentaje de clientes mantengo yo de manera constante. Oye, pues normalmente un 90% de mis clientes se mantienen año a año, o un 60 o un 50. Está bien que yo calcule cómo pues voy manteniendo una base de clientes estable, más o menos estable, o incluso si hay meses en los que tengo más fuga de clientes. ¿Vale? Precisamente de ahí el segundo indicador, que es esa tasa de abandono, que es qué porcentaje estoy perdiendo en un periodo de tiempo determinado, cuántos se están yendo de mi empresa. Héctor justo lo que comenta, que por eso se desarrollan servicios de valor añadido, como el Manitas en Hogar o revisión de puntos de control en coche o servicios así, que estos costos no los paga la aseguradora, al menos al 100%, lo que hablábamos para que utilizasen al menos el seguro e intentar evitar tasas de abandono altas, porque al final ese tipo de clientes me interesan, no lo utilizas. Y si lo utilizas va a ser para momentos puntuales, me interesa retenerte, porque me vas a suponer menos gastos. Y luego esta simplemente quería que os sonase que es la tasa de descuento, ¿vale? Que es un indicador que utiliza el departamento financiero. Veréis en algunas empresas que el valor de vida de cliente, normalmente el que manejamos en experiencia de cliente es el que maneja marketing y mercadotecnia porque es el que le damos nosotros, ¿vale? Pero que el departamento financiero va a tener otro valor de vida de cliente en el que tiene en cuenta también estos indicadores. La tasa de descuento es una aproximación financiera que tiene el departamento de finanzas de una empresa, que es decir, oye, un euro a 26 de noviembre de 2025 no va a tener el mismo valor el 26 de diciembre del 2030. Entonces, lo que hacen es tener en cuenta también el valor que tiene el dinero que ganas hoy en un futuro, por decirlo así, ¿vale? Entonces, aquí abajito tenéis otro cálculo, otra forma de calcular el valor de vida del cliente que se basa más en cómo lo calcula el departamento financiero. Como digo, normalmente
en nuestro ámbito nos basamos más en este segundo, que es el margen de contribución y el tiempo de vida que está cada cliente con nosotros, teniendo en cuenta que es complejo. O sea, yo he estado, por ejemplo, en empresas en los que simplemente analizar o tener claro o sea, yo sorprendería. Hay empresas grandes, no sé, esto si te ha pasado a ti, pero yo con empresas grandes, bastante grandes, no tenían el dato del valor de vida de cada uno de sus clientes. O sea, no lo habían calculado. Tenían medias del tiempo que estaban con nosotros de media o con ellos de media, pero no tenían definido cliente por cliente su valor de vida, ni incluso un análisis para luego poder establecer probabilidades para nuevos clientes. Dale, Héctor. Héctor, ¿te has arrepentido por el camino? Bueno, luego me dices que lo mismo te han llamado cualquier cosita. Hola, hola, ahora sí. Hola, sí. Perdón, Elena, que tenía. Nada. Estaba muteado por otro lado. No, que es tal cual como decís, al final es bastante sorprendente y que no todas las aseguradoras tienen, por ejemplo, el cálculo del valor del cliente. Y una de las cosas que me tocó hacer a mí, por ejemplo, no solo es calcularlo, sino conseguir lo que vos decías, que todas las áreas de la organización al final estén alineadas con el mismo valor del cliente. Es decir, ya no es solo el margen a largo plazo, sino que tenés que empezar a meter otros conceptos como la probabilidad de que haya un siniestro futuro, la probabilidad de venta cruzada, también tenés que jugar con la probabilidad de abandono, es decir, al final se hace un cálculo bastante complejo, pero claro, es fundamental que toda la organización compre, digamos, el mismo concepto de valor, porque al final eso lo vas a utilizar para un montón de estrategias, ¿no? Estrategias, como decías vos, de retención, pero también de saneamiento de cartera. Al final, pues Hay clientes igual, que no te interesan. claro, exacto. Y hay casos muy curiosos de clientes que a nivel de gasto o a nivel de prima, digamos, es muy elevado, pero a nivel de margen a largo plazo es un desastre y te conviene que estén fuera. Entonces, es fundamental poder conseguir esa alineación, aunque es verdad que se complica bastante el cálculo y no siempre es sencillo de explicar a todas las partes, ¿no? O sea que, Sí, pero es un super challenge, vamos. totalmente. Yo, de hecho, con una aseguradora estuvimos más de un año para poner de acuerdo a toda la organización, seleccionar qué es lo que metíamos, qué es lo que no metíamos para Claro. calcular el margen y luego ver, integrar toda esa información, porque muchas veces lo que pasa también es que no toda la información está en el mismo sitio, No, claro. sino que financiero tiene unos datos por un lado, ventas tiene otros datos por otro, en el CRM hay otros datos. Entonces, no siempre uno ponte de acuerdo en cómo lo vas a calcular y cómo vas a hacer la fórmula y luego en dónde están los datos y normalízalos, porque donde tú tienes un identificador de cliente 001 que es Pepito Pérez, el otro departamento tiene integrado los apellidos juntos con el nombre y tienes también que hacer la normalización. Muy Claro, divertido. y también incluso los datos que son a futuro, es decir, todos los datos que tienen normalmente técnica o analítica avanzada, de los datos que hablamos antes de las probabilidades futuras. Y esto es un Claro, melón. Y sobre todo cuando vos tenés muchos negocios, en el caso de seguros, que tenés muchos ramos, donde lo que para un ramo puede ser un buen cliente, para otro no lo es. Por ejemplo, en seguros, un cliente mayor es un muy mal cliente, digamos, ¿no? Te cuesta una pasta. En cambio, sí, para porque autos está es enfermito. el mejor Sí. conductor, ¿no? Un tío de 50 es un genio, no choca nunca. Pues ve y ponlos de acuerdo en lo que es un buen cliente y un mal cliente. O sea que el challenge es entretenido. Sí, no, la verdad que esa parte a mí me gusta mucho y es verdad que, como comentaba también Héctor, os sorprendería saber que la gran mayoría de las empresas ni siquiera una fórmula mínima para tener el valor de vida del cliente, lo que hablaba de la aseguradora de estar más de un año es solo para tener la fórmula, los datos y ya a partir de ahí que el equipo de Data Science establezca esas probabilidades que dice Héctor, probabilidad de abandono, probabilidad de valor de vida de cliente para mí en un futuro o en los próximos X años, y luego esas probabilidades también poder utilizarlos en mercadotecnia. O sea, que es divertido. Y con banca, por ejemplo, o sea, sector servicios en general, suele ser bastante complicado. Con banca pasa lo mismo porque tú puedes tener un cliente que solo tenga una cuenta contigo, puedes tener un cliente que tenga la hipoteca abierta contigo o que tenga préstamos y, por ejemplo, que cada vez te ofrezcan más servicios para que incremente el valor. Al banco lo que le interesa no es que tú tengas una cuenta e ingreses tu nómina de la que te pagan y ya está, sino que tengas un préstamo, tengas una hipoteca, contrates un seguro. Entonces, todo eso, pues también hay que integrarlo. Entonces,
teniendo esto en cuenta, pues lo que tenemos también, que es justo lo que comentábamos, es que no todos los clientes van a tener el mismo valor para mí. Habrá clientes que me interese potenciar y que me interese mantener porque tienen un valor alto para mí, y habrá otro tipo de clientes que, como comentaba Héctor, no me interesen y a lo mejor tengo que hacer estrategias de cómo hago que esta persona deje mi empresa en los próximos meses porque voy a pérdidas. A que es bastante divertido. Y luego, lo que os comentaba con marketing y mercadotecnia, que es lo bueno, o por suerte, hasta ahora, no sé si os pasa, bueno, no se os pregunta, ¿en vuestras empresas se calcula el valor de vida del cliente en las que trabajáis? O lo sabéis? ¿Sois conscientes? No, la mía no. ¿Alguna en la que sí? En la mía sí, ¿Quién me ha se dicho eso? llama Pablo, Ah, Pablo. Vale. Hola, Pablo. Sí, ya te veo. se llama En la tuya sí. LBC, sí, ¿Y el sector, Pablo? financiero, Financiero. Sí. Bueno, financiero suele tenerlo bastante, bastante en cuenta. y se cuida bastante, sobre todo lo que estás hablando, dependiendo de la segmentación del cliente, se cuida la salud financiera de sus clientes para tenerlos como máxima prioridad. Perfecto. Genial. Pues Elena, mil gracias, Pablo. hola. Hola. Yo tengo Hola, una Daniel. duda. Hola. Sí, Sí, pues es como, digamos, cuando yo trabajo, no tenemos clientes, tenemos usuarios porque es una entidad del Estado, ¿cierto? sí, Pero, pero igual cuestan, ¿cierto? Pues igual nos vale, pues, trabajo en Secretaría de Educación. Entonces, sí. cada estudiante nos cuesta y sobre todo nos cuesta mucho llevarlos a que decidan pues estudiar una parte de la población. Eso podría aplicarse ahí, o sea, como, esos gastos que se están haciendo y todo eso que nos cuesta traer un nuevo estudiante al sistema. O no aplicaría, eso aplica solo para negocios y no aplica en esta parte. No, te aplicaría también, es verdad que traer un nuevo estudiante, captar un nuevo cliente, estudiante sería más como temas de captación, es cuánto me cuesta conseguir un nuevo estudiante, pero si en todo el trámite de que ese estudiante, pues finalmente, no sé, aquí desde el desconocimiento, Daniel, si luego va a tener una beca del Estado, una beca del país para que haga sus estudios o para que termine sus estudios superiores, en el que luego va a haber, pues por ejemplo, unos pagos en los que se establece para la ayuda, pues habrá algunos que puedan pagar más frecuentemente y bien y en plazo y otros que no. Sí que podría ser interesante también analizar, eh, por un lado, los usuarios que más probabilidad, y aquí nos iríamos más a temas de probabilidad en función de las características que tienen, más probabilidad tienen de empezar esos estudios. Si luego estamos ofreciendo algún tipo de ayuda económica, los estudiantes que efectivamente tienen mayor probabilidad de hacer esos pagos para, en función de eso, también, y teniendo en cuenta pues que seréis un equipo limitado, poder establecer priorizaciones de cara a aquellos que tengan pues mayor probabilidad de éxito para lo que tengáis. Ok, ¿Sí, sí, 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 entiendo, sí, claro. Pero sí, sí, Héctor? sí, perfecto, me gusta. Era por compartir otro ejemplo que no fuera Sí, de negocios de suscripción. Por ejemplo, en retail y en alimentación, cuando estaba en Capra una de las cosas que pude hacer ahí es hacer el cálculo del valor del cliente, pero a diferencia de suscripción, utilizaba modelos de recencia, frecuencia y gasto. Al final, para establecer un valor futuro potencial del cliente. Entonces, eso te permite de una determinada familia, de un hogar que te gasta X, igual te puede parecer que es mucho. Cuando lo comparas con el valor potencial, te das cuenta que igual estás a no sé, a un 20% del gasto potencial, y eso te permite hacer acciones muy directas para hacer crecer a esos hogares en valor a largo plazo. Y es súper útil para temas bueno, y de de cómo monetizar la cross-selling generación del valor. Exacto. Sendas y de de incluso... crecimiento que pueden ser cross-selling, upselling o incluso en algunos casos, cuando son clientes que ya tienen una cuota de bolsillo muy alta en ese establecimiento, de mantenimiento, que es una especie de seguro para que no se vayan, ¿no?
Sí, totalmente. Mil gracias, Héctor, efectivamente por poner otro tipo de ejemplo. Yo en este caso, y por continuar, porque veáis otro ejemplo también con la parte de retail, con IKEA, que lo conocéis. em, Hay una parte que es igual que lo que comenta Héctor, que al final es, tienes el IKEA Family que se llama, que es la tarjeta de fidelización, que es lo que te permite mapear también a los clientes, porque hay veces pues, que haces una sola compra o no tienes los datos como para poder mapear el macro general de todo lo que se está gastando, la recurrencia de compra, el gasto medio y este tipo de cosas. Pero luego, por ejemplo, también hicimos un proyecto que tenía que ver con las cocinas. Entonces, cuando tú vas a comprar una cocina, no la compras online. Por regla general, pides cita con un comercial que te asesore, quedas con ese comercial, vas, en este caso concreto, a IKEA, te atiende, te enseña las cocinas y las compras. Entonces, lo que nos decía y la necesidad que partió aquí fue decir, oye, ¿qué me está pasando? Lo que está pasándome es que yo tengo un volumen determinado de comerciales, a mí me están llegando todas las solicitudes de cita y yo no sé qué citas para mí tienen mayor probabilidad de que sea un cliente para mí de alto valor, de que me compre finalmente la cocina, sí o no, de que me compre una cocina con mayor margen de beneficio para mí y que incluso de que este cliente pueda ser a medio largo plazo un cliente frecuente no solo para la cocina, sino para otras muebles y otras cosas del hogar. Entonces, lo que se hizo ahí fue un análisis de todos los que habían comprado cocina previamente, todas las características que tenían esos clientes y se establecieron probabilidades de conversión, de tal forma que cuando ahora alguien pide una cita para contratar una cocina, lo que le llega al comercial es una probabilidad de conversión. Y entonces dice, Pepito tiene esta probabilidad de comprar una cocina y el valor que va a tener ese cliente de forma probable para IKEA en su valor de vida de cliente. Y con esto lo que establecen también son prioridades comerciales, a los que atienden más rápido, a los que pueden establecer otro tipo de estrategias o a los que incluso definen sus mejores comerciales para trabajar con estas personas, porque efectivamente, para que veáis solo ejemplo que no sea esto. E incluso para que veáis luego cómo esto se relaciona con la parte de mercadotecnia, es lo que os contaba. Hasta ahora, experiencia de cliente y mercadotecnia iban como bueno. Entonces, en la mayor parte de las empresas, el 65% de su inversión publicitaria, de gasto de publi digital, está en Google. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Google? Oye, si tú tienes clientes que para ti valen diferente, son distintos valores, ¿por qué estás pujando en publicidad? En publicidad digital funciona por puja. ¿Por qué estás diciendo que te quieres gastar el mismo dinero para cada uno de ellos para captar nuevos clientes si luego van a tener un valor distinto para ti? Entonces, lo que te dice Google es, me das el dato, tú me das la información y me das la probabilidad que cada cliente puede llegar a tener para ti o cada futuro potencial cliente tiene para ti y entonces yo me comprometo a que mi algoritmo trabaje para conseguirte el objetivo que tú me digas. Entonces tú le puedes dar un objetivo incluso de margen de beneficio a Google o le puedes dar un objetivo de valor de vida media que quieres que tengan para ti los clientes. Y Google lo que establece son pujas distintas en función del valor que tengan para ti. Y puede decir, oye, pues si para mí este tiene más valor, me puedo llegar a gastar más. ¿Hasta cuánto me puedo llegar a gastar para que no pierda valor? Pero si este tiene poquito valor, pues voy a pujar poco o incluso no pujar para cada uno de ellos, ¿vale? Digamos que las plataformas publicitarias y de marketing, para que veáis también un poco cómo se hablan y cómo se relacionan. Em, Hasta ahora lo que hacían es que tú me pagas por clic o me pagas por formulario o me pagas por venta, pero Google ahora lo que te dice es, no, no, dame el resto de información. Me puedes dar un ROAS, me puedes dar un margen de beneficio o me puedes dar incluso el valor de vida que tienen para ti tus clientes. Y yo en base a lo que me des, me dices qué objetivo tienes y te consigo nuevos clientes pues con un valor más alto para ti. Y sinceramente, no he tenido ninguno de los proyectos donde esto lo he hecho
que no haya funcionado. Ha ido súper bien. Sí me pasó en uno que mientras ajustábamos se cayó el volumen de clientes nuevos, porque el objetivo era como demasiado ambicioso y entonces partimos de un objetivo como muy ambicioso y entonces la plataforma dijo, bueno, pues es para este objetivo, pues si antes estaba consiguiendo 100 nuevos clientes, pues ahora te puedo conseguir 20 y luego tuvimos que reequilibrar, pero en todos me ha funcionado súper bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que de ahí la parte de mercadotecnia y publi empieza a tirar de la parte de experiencia de cliente y valor de vida de cliente, para que sepáis ahí cosillas. Preguntillas con esto. ¿Todo bien? Vale, pues nos vamos a la experiencia de empleado, que esto también es divertido. ¿Se mide la experiencia de empleado en vuestras empresas? Se intenta, pero no. ¿Qué se intenta, Marta? O sea, que os hacen una encuesta y ya está. Correcto. Vale. Pablo, sí, o sea, normalmente las entidades financieras y luego Sí, Pablo os la comparten, o sea, os comparten los sí, resultados de la encuesta. nos comparten los resultados de la encuesta, se llama INPS, Encuesta Interna de Satisfacción de los Empleados. Ujú. Se hace cada 4 meses aproximadamente. Se miden Vale, no solamente los aspectos laborales, sino tecnológicos y entornos de donde se desempeñan las funciones. Y se envía, digamos que al final de cada trimestre, después de la encuesta, el resultado de cada cuatrimestre, perdón. vale, vale. ¿Alguien más por aquí? Héctor también, sí, vale. Simplemente, o sea, para mí es importante, igual que es importante la experiencia del cliente, es importante que en las empresas, dame un segundo que tengo aquí al gato maullando. Entra, señor. Venga, si no, no me concentro. Ya está. Que igual que estamos midiendo la experiencia la experiencia de cliente, para mí es igual de importante que tengamos en cuenta la experiencia de empleado. Si tú no estás velando por la satisfacción y la lealtad de tus empleados, difícilmente esos empleados van a velar por la satisfacción y la lealtad de tus clientes. Es así, es decir, al final para mí va de la mano que tú intentes tener una experiencia positiva con tus empleados para que ellos sientan esa involucración y trasladen esa experiencia positiva con los clientes. Pero la gran mayoría de veces no es así y nos preocupamos mucho por nuestros clientes, pero no tanto por la satisfacción de los empleados. Y sin embargo, si tenemos mucha rotación, por ejemplo, de empleados porque no están satisfechos, eso de una forma u otra va a repercutir a la satisfacción de nuestros clientes, por poner un ejemplo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta también cómo se mide la experiencia de empleado, que vais a ver que es similar a la experiencia de cliente, enfocada lógicamente al empleado. Héctor justo comenta que el NPS y el ENPS existe correlación. Y de hecho, lo trabajaremos también en la actividad 3 esas correlaciones entre experiencia de empleado y experiencia de cliente, en el que pues correlacionas si crece o decrece, cómo afecta la experiencia de cliente. Y en la actividad transversal es una de las cosas, por ejemplo, que se habla, de cómo la experiencia de empleado está afectando incluso en un retail, bueno, en una empresa específica que vende aspiradoras y productos eléctricos, también he trabajado y lo tienen también mapeado y medido, ¿vale? Lo que comentábamos para cliente, pero para empleado. Al final, los empleados satisfechos son más productivos, más innovadores, se disminuye la rotación, las bajas, ¿vale? Y te permite no solo captar nuevos clientes, sino mejorar la retención de clientes. Y es importante, pues también que veamos cómo correlaciona con nuestra experiencia de cliente. Teníamos el NPS
para nuestros clientes y para el caso de empleados lo que tenemos es el ENPS, ¿vale? Que es igual, el Employee Net Promoter Score, que es la probabilidad que tienen los empleados de recomendar la empresa. Y sería, pues en una escala del 0 al 10, pues si recomendarías trabajar en la empresa a tus familiares o amigos. Y exactamente igual, del 0 a 6 detractores, 7, 8 pasivos, 9 y 10 promotores. Con respecto a las encuestas de empleado, que justo comentaba Pablo que ellos solían hacerlo cada 4 meses, yo normalmente en las empresas en las que trabajo que se hacen, y depende un poquito del sector, como suelen ser encuestas más largas. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, para el cliente, que a veces solo le preguntas el NPS, ¿vale? En X momento con la pregunta abierta. Para el empleado lo que sueles hacer es una encuesta larga en la que aprovechas para medir varios indicadores, incluso varias variables relacionadas que ahora veremos. Entonces, lo que sueles hacer es hacerlo, o en este caso, semestral o cuatrimestral o anualmente. Depende un poco también de cómo de larga sea y de los volúmenes de trabajo. Pero igual que teníamos con el NPS, tenemos por un lado benchmarks generales, o sea, datos generales de qué es un NPS malo, ¿vale? O bueno, como veis, normalmente el empleado siempre es más bajito que el cliente, suele estar menos satisfecho. Debemos tener en cuenta aquí sí los picos de trabajo y las estacionalidades en función del tipo de empresa en la que trabajemos, porque eso va a hacer que varíe un montón los datos de satisfacción. Por ejemplo, en la consultora donde yo estoy, tenemos picos bastante considerables, sobre todo justo después de las vacaciones de verano. Entonces, si ahí lanzamos justo la encuesta de NPS, lo primero que te baja el ratio de respuesta porque estás saturado a otras cosas. Y lo segundo, que los datos también van a ser distintos. Que no digo que esté mal medir en un momento determinado de saturación, porque te va a dar más pistas de qué es lo que está pasando, pero que tengamos también en cuenta esos momentos de pico y también depende del departamento, que te pueden tener momentos de pico diferentes a otros departamentos y sin embargo estamos lanzando la encuesta al mismo tiempo. Por ejemplo, y también existen benchmark, este es de Zendesk, sobre la estacionalidad que pueda haber incluso por cada una de las industrias, ¿vale? Lo que os decía, aunque tengamos benchmark generales de la lealtad del empleado en nuestras empresas, lo importante también es intentar tener por sector, no es lo mismo. Y más que por sector, hay incluso a veces por sector y departamento. ¿Sí? Entonces, de cositas aquí en el NPS, eh, lo que os comentaba, normalmente se suele aprovechar para unificar y hacer una encuesta amplia. En la empresa donde yo trabajo nos la hacen 2 veces al año y es una encuesta que sí que te suele llevar unos 7 minutillos aproximadamente ir contestándola. Por tanto, lo que intentas es que no sea como muy frecuente porque si no también te reduce el ratio de respuesta. Es verdad que, por ejemplo, en mi empresa suelen ir mucho, como además es consultora y está a nivel internacional, nos hacen también comparativas. Nos hacen competir un poco con el resto de países para decir, en el resto de países ya ha contestado el 80% la encuesta y en España estáis al 60%. Tienes hasta el viernes para contestar. Y intentan hacer incentivar que el porcentaje de respuesta sea alto. Importante, y aquí, ahora a quienes lo hacen en vuestra empresa, os pregunto, ¿vale? Porque para mí hay una parte importante que tiene que ver con la segmentación y lo que os decía, cuando medimos la experiencia de empleado, para mí es importante saber, oye, qué edad, qué franja de edad tiene el empleado para medir si es una satisfacción u otra, qué departamento está trabajando, si tenemos diferentes ubicaciones físicas, en qué diferentes sitios puede estar, género. Me interesan otros aspectos para hacer análisis más profundos. ¿Qué pasa? Que la encuesta del empleado también se juega con, es anónima. Entonces,
a ti te mandan un cuestionario o la encuesta, no sé si lo hacen en vuestras empresas, y a mí lo primero que me dicen en mi empresa es, esta encuesta es anónima, puedes contestar libremente, sin miedo a que sepas que vayamos a saber que vas a ser tú. Entonces, aparte de que yo sé que luego hay un identificador por detrás que me está mandando la encuesta y que ya vas a saber quién soy, lo divertido de todo esto es que luego hay ciertas preguntas dentro de la encuesta que también me mapean, porque me están diciendo en qué departamento trabajas, dentro del departamento, cuál es tu cargo, si es cargo directivo, intermedio o empleado, y cuáles son mis clientes principales. Entonces, si yo ya te digo eso, si yo ya te digo cuáles son mis clientes principales, mi departamento y mi cargo, pues sabes quién soy, prácticamente, ¿vale? Eh, Héctor, te leo primero y ahora te doy voz, ¿vale? Que Héctor justo comentaba que si tienes mapeado el journey del empleado, que puedes también hacer mediciones transaccionales en función de lo que se hace con los clientes. Sí, totalmente, porque depende, de eso también hablamos ahora, de la vida laboral del empleado. Si lo acaban de ascender, si le acaban de dar un plan formativo, si acaba de cobrar un bonus, incluso también que muchas veces no lo hacemos para la salida. Para mí es importante medir también cómo es el proceso luego de salida de un empleado. Dale, Héctor. Nada, complementando lo que decías de que esto sea algo que no se sepa quién responde, normalmente las empresas muy grandes lo que hacen es que ni siquiera la empresa es la que envía los correos, los envía un tercero, es decir, una consultora externa que nada tiene que ver con la compañía, por lo menos en los casos donde estuve lo hacían otros, o sea que ellos no quieren ni tener que ver en absoluto nada con los datos porque no quieren problemas. Y luego lo otro que decías de que es fácil identificar quién es el que está respondiendo. En mi caso, por ejemplo, si los equipos que tenías a cargo eran de menos de 5 personas, no enviaban. Es decir, para que justamente no se pueda asociar, digamos, una respuesta negativa, por ejemplo, si es un equipo pequeño de 3 4 personas y sabes que hay uno con el que estás picado, normalmente no castigar al empleado, digamos, ¿no? Que al final se busca que se pueda promover. O sea que la protección que yo conocía era esa, la del número de empleados, por un lado, había un mínimo que tenías que tener, si no, no te tocaba responder, digamos, si no sois más de 5. Número en el equipo. Exacto, sí, y luego que quien enviaba la encuesta nunca era la empresa, o sea, siempre era una empresa externa. Vale. Sí, o sea, a mí eso me parece más factible que sea una empresa externa quien lo haga y que te haga el tipo de análisis. Yo la realidad es que en las empresas que he trabajado, y muchas son grandotas y multinacionales, las hacen ellos y las hacen con el ERP y hacen el análisis ellos. Y entonces lo que comenta Héctor de que lo encargues fuera me parece mejor opción porque normalmente, por ejemplo, en mi empresa genera reticencia porque sabes que te van a mapear, sí o sí. Y Marta comentaba también que siguiendo el hilo de Héctor, del journey del empleado, pues que sería también incluso hacer buyer persona diferentes o employee persona diferentes en este caso para poder medirlo. Entonces aquí, para cuando lo midáis o si lo medís, pues también intentar buscar, por un lado, el que se mantenga. O sea, es importante que se mantenga en lo máximo posible esa parte anónima para que haya libertad, porque si no, no te va a servir de nada que todo el mundo diga, no, estoy muy bien, aunque sea mentira. Y luego lo que le preguntaba también a Pablo, que si comentaban y hacían en su empresa, es la parte de transparencia. No tiene sentido mandar la encuesta y medir la experiencia del empleado y luego decir, ah, me olvido, y nadie sabe qué ha pasado con esa encuesta del empleado nunca más. Sino que lo suyo, por otro lado, es contarle o enviarle a los empleados cuáles han sido los resultados con total transparencia. Y el siguiente punto, establecer un plan de acción. De nada me sirve a mí tampoco que me manden los resultados y que me digan, oye, pues tenemos un problema en comunicación interna y un problema en conciliación de la vida laboral y familiar. Bien, check. Que tenemos un problema, estupendo.
Y luego que tú como empleado no veas que se haga nada al respecto de los resultados que hayan salido de la encuesta. Entonces, esto que, por ejemplo, sí que se hace bien en la parte donde trabajo, es que se establecen, se comunican estos resultados. De hecho, se hace también una llamada a toda la empresa, o si es por departamentos, porque hay que tratar ciertos temas específicos por departamentos, y lo que se establece es un plan de acción. Un plan de acción a los próximos 6 meses y al año para mitigar aquellos puntos, aquellos aspectos que no han salido de forma favorable. Y incluso se ofrece a los empleados horas libres para participar en comités de mejora. Entonces, en mi empresa, por ejemplo, salió precisamente la conciliación en vida laboral y familiar y comunicación interna, y para establecer planes de acción y de mejora se pidió que si había gente en la empresa de cualquier departamento que quisiese participar en comités para hacer propuestas de mejora de esos dos aspectos y cómo tendrían que solucionarlo, y se les liberan horas de su trabajo para hacer este tipo de comités. Justo lo que comenta Héctor, que al final cuando haces este tipo de encuestas es para mejorar la vida de los empleados, no para tener el número y decir, bueno, pues la hago, ¿vale? Y luego, lógicamente, igual que hacemos con el cliente, cruzar con otras métricas. Es decir, la de productividad, que a veces es difícil, que ahora, si queréis, hablamos un poquito sobre ella ahora después, pero sobre todo también rotación, y ahora veremos otras métricas que es interesante también tener en cuenta cuando estamos midiendo o analizando la vida del cliente. E igual que pasa con la experiencia del cliente, con la experiencia del empleado, también hay que hacer análisis de datos no estructurados, que es justo con lo que trabajaremos la semana que viene, para profundizar más allá de lo que nos puedan decir los datos de encuestas cerradas o que tengan preguntas cerradas, ¿vale? Igual que tenemos el ENPS, tenemos el ESAT, en este caso, que es la satisfacción, y es cómo de satisfecho estás. Yo no sé cómo hacéis cómo hacen el resto en vuestras empresas, ¿vale? Pero normalmente suelo recomendar medir diferentes variables de satisfacción. En plan, cómo de satisfecho estás en tu actual puesto de trabajo, cómo de satisfecho estás con la conciliación de tu vida laboral y familiar, cómo de satisfecho estás con las compensaciones y beneficios que recibes, cómo de satisfecho estás con tus posibilidades de desarrollo o crees que tienes posibilidades de desarrollo, con tus superiores directos, con tus compañeros o equipo, con la comunicación interna, si te sientes o no valorado. Es decir, por eso digo que suelen ser encuestas un poquito más amplias, porque también luego, aunque dejes un campo abierto de cómo podemos mejorar, lo ideal es que vayas haciendo preguntas relacionadas con la satisfacción de diferentes puntos que puedan ser importantes para, pues, poder tenerlos mapeados. ¿No es? Buenos días. Una consulta. ¿Esta evaluación de satisfacción debe estar a cargo de nosotros que somos encargados de experiencia del cliente en las empresas o del área de recursos humanos? Normalmente el responsable directo suele ser recursos humanos, pero te cuento, hay empresas con las que trabajo que dentro del equipo de recursos humanos hay un perfil transversal de experiencia de cliente y empleado, que trabaja un poco de la mano de las dos patas, sobre todo para la definición de encuesta, y luego para la correlación con datos con experiencia de cliente. Pero el responsable máximo normalmente suele ser o suele partir de recursos humanos. No sé en las vuestras, Pablo, Héctor, Marta, si es recursos humanos o si está a cargo de experiencia de cliente. Así es. Primero Héctor, perdón, Pablo dice así es, que es recursos humanos, ¿verdad? Sí, recursos humanos, aunque digamos que en la parte de infraestructura como puestos de trabajo y temas de comunicación las hacen directamente las áreas que gestionan estos frentes. Vale, vale, perfecto. En el caso de Marta justo comentaba que es la dirección de empresa directamente quien lo gestiona. ¿Y Héctor? Bueno, normalmente recursos humanos, pero sí que es verdad, este perfil que comentabas, por ejemplo, mi equipo de experiencia de cliente ayudó a mapear a recursos humanos todo lo que era el journey del empleado y por lo tanto a nivel metodológico dentro de la casa
éramos como los responsables de asegurar que esa metodología era correcta, de ayudarlos en cada paso y tal. Pero es verdad que la responsabilidad, digamos, jerárquica era de recursos humanos siempre. Sí, yo igual, pero en las empresas en las que tiene experiencia de departamento de experiencia de clientes, eso, a nivel metodológico, a nivel de encuesta, a nivel incluso a veces del análisis y la recopilación de los datos, se trabaja con la parte transversal de experiencia de cliente, aunque sea responsabilidad de talento humano. Y lo que comentaba también Héctor ahí es que, por ejemplo, en plan de acción, cuando los jefes sacan mala nota, pues hacer también un plan de formación específico. En algunos casos, por ejemplo, hay que tener en cuenta, a mí lo que me gusta del máster de la maestría que estáis estudiando es la asignatura de liderazgo, porque normalmente no nos enseñan a gestionar equipos. A nadie, en ningún cargo, no solo en experiencia de cliente, en general en la vida. Entonces, cuando empiezas a ascender y empiezas a ser manager y empiezas a tener equipo a tu cargo, muchas veces aprendes pues tipo prueba y error. Y hay pocas empresas que se encarguen de darte la formación específica para cuando tú tienes que gestionar personas. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a tener cargos de gestión de equipo, que al final, como yo trabajaba con un nivel de exigencia muy alto, era lo que trasladaba al resto de mi equipo. Hasta que empecé a ser consciente, oye, que cada persona tiene también sus necesidades y sus momentos vitales. Entonces, yo tenía gente en mi equipo que me dijeron, oye, Elena, es que yo estoy bien aquí, no quiero ascender. O sea, yo tengo bien mi puesto, mi salario, lo que quiero es venir aquí, cumplir con mis cositas, irme a mi hora para luego estar con mi familia. Y tenía otros puestos en el mismo puesto que es, oye Elena, no, yo quiero ascender, quiero conseguir mayor puesto de responsabilidad. Entonces es importante también que entendamos, más allá, que ahora voy un poco a eso, más allá de los datos generales, que podamos trasladar hacia el resto de la organización la importancia de gestionar bien los equipos, que eso tampoco se suele hacer. Más indicadores de experiencia de empleado, el sentimiento del empleado, ¿vale? Que este a mí, la verdad que me parece bastante interesante, que es el sentimiento actual del empleado, del colaborador con la compañía. Este es un mapeo que hace Capital Humano, que también te ayuda a medir la experiencia del empleado a nivel externo, ¿vale? Y ellos, por ejemplo, lo que establecen es desde feliz, comprometido, motivado, satisfecho, bueno, pues desde feliz a enfadado, diferentes estados, ¿vale? Del empleado, que el verdecito es feliz y el rojito, cuanto más rojito, pues más enfadado. Y lo que hacen también es analizar, por un lado, por departamento, ¿vale? Pues aquí vemos que tenemos más volumen de rojitos que suele pasar en atención al cliente, comercial, hay por aquí un otros, ¿vale? Verdecitos y contentos, la dirección general está contenta en esta empresa, curioso. Y recursos humanos tampoco también está contentico. Entonces, por departamento es interesante también medir este tipo de cosas. Esto es por rol, es decir, si eres administrativo, comercial, directivo, mandos intermedios, operarios, por edad, y cada vez esto hay que tenerlo más en cuenta. En mi caso, que son más de 40 y pico años, claro. Cuando ahora recibo en el equipo gente chiquitica que les llamo yo, mis pequeñicos, em, la forma de trabajo es muy distinta, porque yo vengo de una generación que es más de que si hay que echar horas ahí, estar sentado y echando horas hasta a las 1000 y una, pues hay que echarlas. Pero sin embargo, es verdad que no sé si os pasa, pero las nuevas generaciones, o si algunos sois de nueva generación, claro, eh, tienen mucho más claro en plan, oye, yo tengo que tener una conciliación y tengo un horario de trabajo y si tú tienes tal, pues corresponde a o una mala gestión, una mala administración del tiempo o que yo no estoy siendo productiva en el tiempo que tal, pero si es mi horario, es mi horario. Entonces, las gestiones también generacionales o por rol son importantes también medirlo. Luego tienes la parte de género o el tiempo, por ejemplo, en función del tiempo que llevas en la empresa. No es lo mismo también, pues la gente que lleva más de X años que los empleados nuevos, y eso es importante también tenerlo en cuenta, pues para ver si estamos haciendo bien el onboarding, no lo estamos haciendo bien, si estamos dejando a los que ya llevan muchos años, pues un poquito más abandonados, ¿vale? Marta dice, a mí también me pasa
y Héctor se nota muchísimo a los menores de 25, especialmente en perfiles difíciles de conseguir. Y Marta dice que tiene parte del equipo de menos de 25 y a su hora se les cae el boli, que a mí me parece genial, ¿eh? También, o sea, yo soy de la generación de la que he echado muchas horas, que ahora digo, pues soy idiota. Eh, Porque realmente es como, pin, Tal Marta. cual. Sí, sí, tal cual, por eso digo, que mucha gente o muchos altos cargos les puede chocar, pero aquí no se pagan duros por pesetas. Sí, sí, pues que es tal cual, pero que tenemos que pues entender también las distintas formas y a los directivos, por ejemplo, de mi empresa les cuesta un montón entender la parte de las nuevas generaciones. Entonces, pues es complicado. Igual que también a veces pues me cuesta un poco que sepan redactar un mail, pues de forma, de forma un poco más formal, pues también es. ¿A ti te cuesta, Marta? Sí, les digo que directamente utilicen ChatGPT para hacerlo más formal. Sí, sí. Pues igual que me cuesta esto, entiendo perfectamente que se les caiga el boli, pero sí. Tienen sus cositas, que pues cada generación tenemos las nuestras, por decirlo así, pero que entendamos la importancia de medirlo. Al final, pues igual que la voz del cliente, tenemos la voz del empleado y lo que os contaba antes, para mí no es solo con estas encuestas institucionales o generales, sino que la empresa también te dé oportunidad de que de forma incluso más one-to-one, uno a uno, pues se le pueda dar al empleado posibilidad de que se exprese. Entonces, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, esto se hace también, hay evaluaciones tanto transversales como de arriba abajo como de abajo arriba, y por tanto, en estas se establecen reuniones. Yo me reúno con mi equipo de forma individual mínimo 2 veces al año y establecemos los objetivos de desarrollo de forma conjunta, unos de desarrollo más profesional y luego tienen otros objetivos más que son de empresa o más que son de negocio. Se establecen también incluso grupos de trabajo, focus, por lo que os decía, cuando se detecta un área de mejora. Incluso también tenemos una plataforma de feedback para que en cualquier momento hay reuniones mensuales con con dirección que recogen estas preguntas anónimas y van contestando. Por sobre todo suele pasar cuando hay rumor de pasillo. Hemos ganado tal empresa, pero no se ha dicho todavía. O van a echar a no sé quién, o van a reestructurar tal departamento. Pues eso se pregunta por ahí y luego por ahí sale. Pero es importante generar también otras dinámicas en las que se pueda expresar el empleado. Y a mí, de hecho, estas dinámicas son las que me sirvieron en su momento para decirme, oye, Elena, que es que tú me estás en un nivel de exigencia que yo vengo aquí. Si tú no estás conforme con mi trabajo del día a día, perfecto, hablamos. Pero si estás bien con lo que yo hago, estas son mis funciones y esto es lo que yo vengo a hacer. Y yo aquí no quiero heredar la empresa ni quiero seguir escalando. Estoy a gusto con cómo estoy. Y eso también hay que entenderlo y respetarlo. Marta, sí, me refiero a las reuniones de desempeño. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Entonces, a mí, pues eso, reuniones individuales, siempre que se pueda, si pudiesen ser más periódicas, genial. Luego vamos a 1000 y no se pueden, pues que mínimo sean semestrales. Sobre todo escuchar lo que te tengan que decir y establecer ese plan de desarrollo de forma conjunta. Nosotros ahora lo que hacemos es para ciertos puestos, hemos establecido como unos objetivos comunes, porque luego tenías reunión de directores. Por ejemplo, en la consultora de quién va a ser ahora manager y parecía que era en plan, fulanito de mi equipo es mejor y era como no, o sea, no tiene, o sea, lo que tiene sentido es qué cosas tiene que hacer un manager, esto y esto, definirlas y decirle a todos aquellos del equipo que quieran ser managers, oye, pues tienes que hacer X presentaciones en el año a un cliente de forma autónoma. X no sé qué, X no sé cuánto, y se establece de forma objetiva y de forma que se pueda medir para luego establecer un poco el desempeño, porque si no, al final, antes era un poco como quien mejor defendía a su equipo, pues más ascensos tenía. Porque veáis aquí en un ejemplo que también en casa del herrero, que aunque trabajemos con experiencia de cliente, pues a veces la experiencia de empleado se nos va un poco de madre. Y lo que comentaba justo Marta de las reuniones de desempeño, intentar también ver pues hacia dónde quieren ir y cuál es el desarrollo personal y lo que comentaba Héctor de 360, que no sea solo
tus jefes quienes te evalúan a ti, sino también que a ti te evalúen el resto y te evalúen también en los departamentos transversales con los que trabajas. También esto que lo comentaba antes Héctor, es importante que establezcamos métricas e indicadores de experiencia de empleado en base al journey del propio empleado. No es lo mismo cuando estás en un momento de onboarding, incluso cuando estás en la parte de reclutación, a cuando estás en desarrollo, acabas de ascender, te acaban de subir el sueldo o no, o has pedido un ascenso y te lo han denegado. E incluso para mí importante también las encuestas, como decía, de salida, que muchas veces las hacemos un poquito mal, las salidas y el cómo se gestiona la salida de los empleados. Más indicadores interesantes que os comentaba antes, el porcentaje de rotación y de retención. No sé si pasó en vuestras empresas, pero por ejemplo en la mía con el COVID más de un 50% rotó de los empleados. Fue una fantasía porque al final tú tienes una curva de aprendizaje y unos meses en los que el equipo necesita aprender y eso de una forma u otra es lo que os decía, te va a afectar a la experiencia del cliente. Medir la intención de permanencia es una pregunta que se hace en la encuesta. ¿Tienes intención de continuar en la empresa en los próximos 6 meses? Y eso te permite ya detectar, pues por ejemplo, probabilidades de rotación, de cambios, problemas en determinados departamentos o determinadas áreas. El tema de productividad, que si queréis hablamos un poquito de ello la semana que viene, de si la medís en vuestra empresa y cómo. O sea, yo normalmente suelo hacerlo más a proyecto y deadline, o sea, proyecto y fecha de entrega. El absentismo, que también es importante, también se ha incrementado mucho y se incrementó mucho después del COVID el absentismo por bajas, sobre todo con temas relacionados con salud mental, ¿vale? Y luego también a mí me gusta medir como el CES del cliente, el EFS, que es el esfuerzo que supone para el empleado. ¿En qué sentido? Si yo quiero pedir vacaciones, ¿qué esfuerzo me supone pedir vacaciones? Si yo quiero pedir un aumento de sueldo, ¿qué esfuerzo me supone pedir un aumento de sueldo? Si yo quiero pedir un día porque pues mi hijo está malo y tengo que ir a recogerle al cole o llevármelo a casa o quedarme en casa, ¿qué esfuerzo me supone? Es decir, como empleado también tenemos ciertas cosas de interacción con la empresa que también hay que medir si están siendo fáciles o difíciles o sencillas o cómo lo estamos poniendo, pues por ejemplo eso, si oye, pues si se pone mi hijo o mi hija mala y tengo que ir a cuidarle y cómo tengo que hacer determinado tipo de procesos, ¿vale? Como digo, esto parte de productividad la veremos un poquito y simplemente algunas herramientas que te ayudan también a medir la experiencia de empleado o a integrarse con tus RPs, que ya veremos, o con herramientas que tengas internas, pues Excendes, que yo creo que se conoce más, la TIS, Employee XM, que es de Qualtrics, ¿vale? O Cultura MP. Yo he trabajado más con Zendex y con la parte de Qualtrics, pero el resto también dicen que están bastante bien. Preguntillas, cosillas que... ¿Todo bien? Vale, pues si os surge cualquier pregunta, sé que tengo por ahí un foro por contestar, no os preocupéis, que contestaré, hay alguien por ahí que ha preguntado. Cualquier preguntilla o duda, pues me decís por foro. La semana que viene vemos tema de analítica de datos no estructurados, especialmente de texto, y vemos la actividad 2. ¿Vale? Cualquier cosilla, pues me vais diciendo y pasad muy buena semana. Pensad Muchas que, como gracias. siempre os digo, ya es casi viernes. Que vaya Casi, muy casi. bien, gracias. Gracias. Luego, chao. Chao.